Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a una sesión más de miércoles de conversatorio. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les agradezco mucho su compañía. El día de hoy estamos muy contentas porque estamos iniciando una sesión distinta en la que platicaremos con algunos artistas de la escena contemporánea que son súper relevantes. En esta ocasión estaremos hablando con Tania Jimena Ruiz, quien es artista veracruzana y que estamos muy contentas de que estés el día de hoy acompañándonos. Bienvenida, Tania Jimena. Hola, muchas gracias y bueno, espero que les guste la charla. Perfecto. Bueno, un poco para comentar sobre lo que vamos a estar platicando hoy. Insisto, estamos iniciando una serie nueva donde platicaremos con algunos artistas de la escena contemporánea sobre su trabajo, su producción, sus motivaciones artísticas, entre muchas otras cosas. Para empezar a romper el hielo, digamos, quisiera yo comentarte que normalmente vemos que en tu práctica artística sueles entablar relaciones e intercambios con otras disciplinas del saber, como el alpinismo, la vulcanología, la investigación científica o la investigación histórica. A tu decir, ¿qué aportes de estos otros campos de producción de conocimiento has empleado y se han afianzado en tu proceso de creación? Bueno, yo comencé haciendo una investigación de paisaje que viene de hace, será más de una década, casi 15 años, y en parte viene de preocupaciones personales, ¿no? Y también de formación. Yo pienso que también tiene que ver mucho con que yo crecí enfrente del Pico de Orizaba y del Cofre de Perote y los vi toda la vida allí, ¿no? Y justo, pues he encontrado como vínculos de ese momento, de algo que veía, a los intereses actuales que yo incluso no consideraba, no sabía sino hasta ahora, ¿no? Y bueno, esa ha sido como una problemática o bueno, un interés, el trabajo del paisaje, la relación de paisaje y territorio, como decía, desde hace mucho. Y he ido en el camino incluyendo distintas, pues más bien construyendo un método que ha ido incluyendo nuevas disciplinas y que más que entrar a otra disciplina, muchas veces es el acompañamiento, a través del acompañamiento. Y, y ese acompañamiento me ha mostrado otras formas de ver el mundo y que es el mundo desde pues, los vulcanólogos o el mundo desde los glaciólogos. Y claro que es de esa forma de acercarse es la misma, bueno, yo la comparo, bueno, no comparar, sino la relaciono con conocer una cosmogonía específica, una forma de ver el mundo que no solamente es la parte científica, sino también otras culturas. Entonces, creo que en mi trabajo he mezclado esos dos puntos, porque desde el arte, o sea, yo no pretendo ser científica, desde el arte puedo darme pues, la apertura a mezclar intereses o prácticas poéticas a través de, pues de algunos elementos científicos o parte del conocimiento científico. Yo a veces, bueno, tomo algunas cosas y las transformo, no es tanto que sea así, ¿no? Porque si no, bueno, pues están también, es más bien el trabajo real de ellos los que saben más, ¿no? Claro, seguramente ellos utilizan otros instrumentos de producción muy específica de conocimiento, ¿no? Tienen un lenguaje propio que en ocasiones requiere de ciertas traducciones por parte del campo artístico, digámoslo de alguna manera, y requiere seguramente mucha interacción y mucho diálogo para encontrar como un lenguaje en común que pueda comunicar ciertas ideas que digamos que naturalmente o adicionalmente pertenecen a distintas disciplinas, pero que sobre la marcha nos vamos dando cuenta de que no son muy distintas. Justamente hace rato hablabas de que viviste mucho tiempo cerca del Pico de Orizaba. Yo viví mucho tiempo en Cholula, viví 5 años. Bueno, estar tan cerca del Popocatépetl que de repente lanzaba sus enormes fumarolas era toda una experiencia, porque sí te
vamos, te permitía en algunos momentos considerar a esta grandísima fuerza desde otro lugar, ¿no? Y observar cómo tu vida chiquita estaba muchas veces dependiendo de este grandísimo volcán. Bueno, eso como un comentario aparte, pero que me permite muy bien como ir enlazando un poco y preguntarte por qué has decidido en tu práctica artística algo que quizá pudiera resultar un poquito extraño, ¿no? Pensamos en un artista como alguien que está en sus talleres o en su taller, que está trabajando con algunos materiales o con otras imágenes, pero en tu caso has decidido subir montañas y volcanes como parte de tu producción. ¿Experiencia específica de esa interacción con estos contextos, grandes espacios rocosos, es la que buscas representar en tu producción artística? Bueno, yo creo que también repite un poco la pregunta anterior. Yo fui construyendo este método poco a poco, ¿no? Y como al principio, yo, bueno, trabajaba con paisaje, pero trabajaba desde la teoría y hacía, bueno, como instalaciones de dibujo y mucho dibujo como en gran formato. Pero quizá eso tiene que ver con mi, no sé, con mi personalidad, puede ser. Y me generaba mucho conflicto justo quedarme allí. O sea, las prácticas artísticas contemporáneas te permiten muchas formas de acercarte y muchas formas de producir y muchas formas de investigar. Y a mí me producía conflicto quedarme únicamente trabajando desde la teoría aquí, como en mi taller. Y justo fue cuando tomé un curso de alpinismo hace 11 años ya, ¿no? En el 2009 tomé el curso de alpinismo y justo quería enfrentarme a entender el paisaje y entender de lo que yo hablaba, pero desde lo físico, desde cómo me afectaba, no yo trabajando sobre algo, sino ese algo, ese objeto de estudio afectándome a mí. Y bueno, en México y bueno, en casi todo el mundo, las montañas y los volcanes son entidades y son representaciones de mucho simbolismo. Es entendible porque, digo, los volcanes de entrada se mueven, ¿no? Reaccionan, pero también ecológicamente son muy importantes, ¿no? Son la zona que sí queda destruida, pero también es mucho más fértil. Eh, entonces, hay una interacción muy, muy rica en general en todas las culturas. Y México, obviamente, que es una tierra de volcanes y como lo decías, bueno, tienes el Popo. El Popo, además, vista hacia Cholula ves la caldera, que eso a mí se me hace impresionante, que no es la misma vista, obviamente, desde la Ciudad de México, que no ves el cono ese gigantesco, o sea, es un hoyo monstruoso e impresionante que todo el tiempo te está diciendo cosas. Y es natural, o sea, bueno, a mí se me hacía natural comenzar con este paisaje y con esta relación con el paisaje que también es animista, que también tiene una parte mística muy fuerte, ¿no? O sea, la mayoría de las montañas en México tienen usos rituales y únicamente rituales, ¿no? O sea, subían básicamente por eso. Quizá el Popo, bueno, bajaban hielo, pero en general, por ejemplo, el Nevado de Toluca era una zona de purificación para muchas culturas de los alrededores. Hay que pensar que está el Nevado y tienes los campos hacia los lados, es una convergencia de varios estados. Entonces, bueno, lo alcanzas a ver desde varios estados. Entonces, tiene mucha, ves un coloso allí, claro que para todas las culturas aledañas era un centro de pues, ir a pedir por las lluvias, ¿no? Y además eh, hay una correlación. Si tú haces una petición y llueve, entonces hay una especie de respuesta, ¿no? En la forma de entendimiento de ese momento hay una correlación, hay un diálogo. Entonces, no solamente son, digo, puede ser coincidencia, ¿no? Podemos creer que no es cierto, pero en ese momento, pues era cierto y es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo dices que no te estaba escuchando? Incluso el volcán, ¿no? Incluso sigue siendo algo bastante similar.
fue natural que yo me empezara a involucrar porque no solamente me importaba en volcanes, o sea, subir volcanes y subir más que nada volcanes, porque los volcanes son los lugares altos en México, este, porque mi interés iba por un lado hacia lo ritual, o sea, como el espacio ritual de del paisaje, el paisaje como espacio ritual y por ende, ¿no? Por todo lo que explicaba, pues te lleva hacia los volcanes, ¿no? Obviamente hay muchos otros lugares, pero en ese momento que ya tiene mucho tiempo, pues fue hacia donde llegué. Y ese proceso me ha ido llevando hacia otros lados, ¿no? Algo que yo he tenido mucha suerte, o sea, han sido encuentros, cosas que se han ido uniendo a través de encuentros. Yo he tenido mucha suerte, hablando de los científicos, que son personas, con las personas a las que yo he colaborado, los científicos con los que yo he colaborado, tienen una sensibilidad estética muy importante, o sea, les interesa, ¿no? Y les gusta acercarse, y de alguna manera hay algo en la especulación y en el trabajo artístico, científico, que pueden de pronto encontrar con las artes, ¿no? En el momento de especular y de inventar ciertas cosas. Sí, justamente ahorita que estás comentando todo esto, pienso en varias cosas. Por un lado, pienso en la función ritual que tienen muchas montañas desde la época mesoamericana aquí en nuestro continente, particularmente en el sur. Eh, Pienso mucho en cómo para los olmecas, pero después en general para las culturas también del altiplano, la montaña va a ser un factor fundacional en muchos aspectos y va a tener un valor preponderante por sobre muchas otras, digamos, cuestiones que podemos ver o elementos que podemos ver en el paisaje. Y esa va a ser una constante dentro de varias que van a permitir catalogar el mundo mesoamericano en contraposición de ese territorio con el mundo aridoamericano y con el mundo de Oasis América, ¿no? Eso por una parte. Ya en términos más contemporáneos, pienso mucho en cómo una de las circunstancias o de las características más relevantes de la producción contemporánea va a tener que ver con este cruce interdisciplinar o multidisciplinar o transdisciplinar por el cual las artes plásticas, digamos las artes visuales, se van a ver constantemente cruzadas o imbricadas con otras disciplinas y con otros espacios del saber. En este caso, la vulcanología, en muchos otros será, por ejemplo, la biología, las neurociencias, etcétera, ¿no? Es bastante múltiple y es bastante diverso. De manera muy general, esto no se nos comenta en la literatura como del común y corriente y tampoco en la enseñanza que nosotros recibimos, digamos, de manera escolarizada. Justamente hacia allá quisiera yo ir platicando también, porque muchas veces cuando recibimos una educación escolarizada, se nos plantea que estas grandes formaciones de hielos han estado allí durante muchísimo tiempo. Y ha sido hasta décadas muy recientes que se ha comentado con cierta preocupación sobre sobre un aceleramiento en el deshielo de estas grandes, digamos, formaciones de hielo, producto de la actividad humana. En ese sentido, quisiera yo preguntarte si a partido de una preocupación acerca del calentamiento global, la intención de capturar esta, ahora pensamos, inevitable desaparición de estos cuerpos helados, que en otro momento se pensó como inamovible o perenne. Yo nunca he utilizado directamente conceptos como calentamiento global en mi trabajo porque siento que están implícitas. Yo trato de hablar de una relación poética con el entorno, porque somos parte de nuestro entorno, inevitablemente, y dar ciertos índices, ¿no? Lo demás creo que está un poco implícito. Si ha sido una problemática, bueno, mi mamá era abogada ambiental y mi papá es ingeniero ambiental. Entonces, para ambos, y yo tuve una educación que era
había una importancia casi exagerada sobre ciertos aspectos y sobre cierta concepción y crítica al respecto de tu interacción, o sea, bueno, mi propia interacción y la huella ecológica, ¿no? Creo que pues algunas de las cosas que hago también son homenaje a mi mamá, porque para ella era muy importante. Este, pero creo que yo también, por mi formación en general, vivir en Jalapa, o sea, creo que eh, siempre hay una relación con, no sé, como muy estrecha con la naturaleza. Sí hay una parte personal, creo, de fondo. No es que yo diga que es así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca digo, por el calentamiento global desapareció, pero sí son factores y sí hay una aceleración. Y va a haber consecuencias muy específicas que a veces no pensamos, ¿no? Desaparece el glaciar y va a ir reduciendo, ya se está reduciendo el río Jamapa, y el río Jamapa, bueno, alimenta toda la cuenca del Jamapa y son muchísimas poblaciones. Entonces nosotros pensamos en el glaciar, en ese punto que está allá arriba, desapareciendo rapidísimo, porque es rapidísimo. En las veces, yo la primera vez que fui al Pico de Orizaba fue justo en el 2009, y después fui en el 2011, en el 2012, y a partir del 2015 que empecé a subir con los glaciólogos hasta ahorita, no sé cuántas veces he ido, muchas, ¿no? Y yo he visto esa retracción acelerada de una manera impresionante, o sea, impresionante. O sea, ahora en 3 años, de la última vez que subí con ellos en la filmación, que habían creo que pasado 2 años o un año, ya había una playa, o sea, ya había desaparecido todo el borde y tengo fotos. El conocer esto y tener como una relación directa de estas transformaciones, a mí pues me genera también la necesidad de mostrarlas desde mi lugar, que no es un artículo científico, sino es pues algo que, bueno, que estuvo ahí en la galería de arte contemporáneo, que es justo esta investigación que he seguido y que ha ido creciendo y que ahora, bueno, quiero hacer la película. Este, eh, pues es a mí algo que me parecía muy conmovedor era el hielo que acaba de desaparecer, que a mí me tocó ver incluso todavía que estuviera, ¿no? Y es en la zona que está justo abajo del glaciar, que se llama el Laberinto, y es un flujo de lava, entonces el suelo es muy duro, y el glaciar estuvo asentado durante cientos de años allí, y bueno, cuando terminó de desaparecer en los 90, dejó unas rasgaduras enormes en las piedras gigantescas, que son así enormes, ¿no? El laberinto es así, es un lugar fascinante. Y yo había pasado muchas veces por ahí, o sea, porque es el trayecto al glaciar para la cumbre, había pasado muchas veces por ahí, jamás me había preguntado qué era, y cuando subí con los glaciólogos, bueno, me dijeron, ¿no? O sea, y son unas piedras enormes moldeadas por el glaciar, y es el glaciar que acaba de desaparecer, ¿no? Entonces a mí algo que me parecía como muy importante es que, bueno, estamos tan cerca, estamos tan relacionados con el Pico de Orizaba desde Jalapa, que se me hace hasta, eh, pues, no sé, como, pues a veces se me hace extraño que hay como estas cosas enormes sucediendo allá, Claro, y sí, se nos sí. hace tan lejano, porque es allá en el Pico de Orizaba, y también creo que mucho en mi trabajo tengo eso. Bueno, yo estoy allí y yo puedo traer un poco de eso y mostrar un poco desde mi disciplina, y está allí, ¿no? Como un gesto, como un dibujo, porque también es un dibujo del glaciar, y bueno, de algo que la mayoría no lo va a ver porque está difícil llegar allí. Pero quizá en algún momento, no sé, pues se está cambiando el clima y cada vez es más cálido, pero bueno, la altura no va a cambiar. Claro, fíjate que estaba yo pensando un poco en que en cierto sentido los productos artísticos, las piezas que tú nos ofreces a nosotros como espectadores para ver
y también para pensar, constituyen un documento distinto o de un orden distinto al meramente científico, que sin embargo puede o tiene cierta cabida o podría tenerla en el mundo científico, ¿no? Quizá, seguramente ellos tienen otro tipo de registro respecto a lo que tú nos estás comentando ahorita. Pero este es un documento más que permite otra lectura distinta que seguramente, o bueno, yo quisiera creer, que puede aportarles a ellos otra visión. Ahorita estabas comentando que, pues sí, que sin lugar a dudas el pico de Orizaba se ve como que lejísimos y que en cierto grado sospecho, bueno, tú en varias ocasiones lo compartes en los documentales que has elaborado y que he tenido la fortuna de ver, pues has comentado que uno de tus objetivos era realizar una práctica que demandara una gran fuerza física. De allí cierta intención por acercarte al alpinismo. Yo he practicado en varias ocasiones nado a mar abierto. No tiene necesariamente que ver con la cuestión del alpinismo, pero sí sé que en ocasiones la psicología cambia cuando estás en un contexto súper abierto, donde a veces te encuentras luchando con el ambiente, pero también con tus propias ideas y contigo misma. Es decir, te lleva a unos procesos mentales muy, muy peculiares. Bueno, ya también me estoy desviando, pero más bien mi pregunta es, que tiene que ver con la cuestión artística, es, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias que te han permitido a ti trasladar esta intensa experiencia física, pero también espiritual y también mental, que has vivido en las alturas de estas grandísimas montañas, a una imagen, sea estática o en movimiento? Creo que justo parte de mi discurso es ese, ¿no? Cómo tratar de pasar una experiencia, una imagen, es un dilema muy grande. He pasado por muchos momentos. Este, justo este documental que mencionas es del 2013, entonces ya tiene tiempo. En ese momento todavía era para mí muy importante esta parte física porque hay una, se ha ido transformando en el tiempo también como pues como las reflexiones que van al entorno. En ese momento como era muy importante porque cambia tu visión en todos los sentidos, ¿no? En la altura tú estás en otro estado, literalmente, no es así como, no es metafórico, es tu cuerpo y tu sistema está a otro ritmo, piensas a otro ritmo también, a veces crees que haces ciertas cosas que quizá no son así, o sea, bueno, pues puede crecer tanto hasta el delirio, ¿no? No llegaremos a eso, pero sí estás en otro estado, ¿no? Incluso el solo hecho de estar ahí conviviendo con todo eso y con los elementos y con el cansancio, te obliga a estar como en otro estado. En ese momento para mí era muy importante poder llevarlo a algo, a mostrarlo. E hice, por ejemplo, un video que hice en el 2011 que justo trataba de combinar todos esos intereses, que era por un lado la cuestión ritual del Nevado de Toluca, que era un lugar de purificación, y la parte física, ¿no? Entonces hice una videoacción en la que, pues literal, o sea, quedó como un corto, más o menos, que bueno, bajé todo, el lateral del nevado y directo entré como entré a la Laguna del Sol, que es la más grande, y ya desaparecí, ¿no? Entonces creo que quedó más como un corto que como una proeza física, o sea, no se ve que estoy en casi hipotermia, estaba ahí muriendo, pero estaba intentando hacer como pues, como unir esas dos partes y al final, bueno, como a mí me importa mucho también el resultado audiovisual y cada vez creo que me voy más para allá, eh, o sea, yo lo planteé siempre en mi storyboard que hago. Yo tengo que trabajar mucho con dibujo en casi todo, incluyendo las cosas que son escultóricas o lo de video justo, ¿no? Lo tengo que hacer mucho en dibujo. Siempre lo planteé como un pequeño corto. Tania Jimena, por cuestiones de tiempo voy a empezar a cerrar. Entonces quisiera preguntarte,
lo siguiente, en alguno de tus escritos compartes con los espectadores una frase que me parece muy inspiradora y que quisiera traer a colación. Nos dices a nosotros, un paisaje es también un templo. ¿Podrías comentarnos un poco más a qué te refieres con ella? Sí, bueno, creo que también ya lo conté un poquito, Sí. pero justo tiene que ver con el espacio ritual que en México es muy claro y que tiene que ver también, yo a veces lo siento como meter un poco toda esta otra parte de nuestra relación con el entorno, ¿no? En el momento en el que nosotros perdemos esa relación, pues, mística con el espacio, también se pierden muchas otras, eh, como tiene otro tipo de consecuencias. Quizás es un poco, no sé, quizá estoy cayendo quizá en algunos clichés de la romantización de ciertas formas de entender el mundo como más originarias, pero creo que con una frase tan corta puedo hablar de eso, puedo hablar de esa relación ritual y de la relación que nosotros tenemos actualmente que a veces está desvinculada. Es un poco a lo que voy con esa frase. Fue específicamente para un video que del Nevado de Toluca, cuando dejó de ser área natural protegida, y yo hice un video que intentaba retratar desde muchos lugares del Nevado que a veces no consideramos tanto, como el ombligo, justo esa magnitud que tiene el volcán y que en especial ese volcán es muy bonito porque está la caldera abierta y están las lagunas, entonces pues es como sí, es una calderota, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces quería mostrar eso, ¿no? Y de hecho la proyecté en una capilla que, bueno, le daba como toda esta solemnidad al paisaje, que, bueno, es el espacio ritual en México, como comentaba antes. Sí, nuevamente vuelvo a pensar en estas funciones espirituales que tienen que ver con estar en contacto con otros espacios, sobre todo espacios que para tener acceso a ellos tienes que dar algo, ¿no? Tienes que dar tiempo en cierto grado, tienes que dar tu esfuerzo, tienes que dar un entendimiento de tu mundo, porque en cierto grado lo dejas atrás. O sea, interactúas con estos otros espacios y tu mente cambia en muchos sentidos. Y eso te permite tener nuevas ideas y te permite ver la realidad con ojos distintos. Seguramente en algunos de los documentales decían, es que subo a la montaña y resuelvo cosas de la vida de abajo, ¿no? De la vida, no me atrevo a decir terrenal necesariamente, pero sí de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y seguramente eso, o bueno, no, yo puedo afirmar que eso se ve en tu producción, que eso nos logras transmitir en estos paisajes grandísimos y en muchas otras cosas que nos compartes a fin de cuentas. Tania Jimena, ¿existe algo más que quisieras comentarnos ya para despedirnos de la audiencia? Pues muchas gracias por ver la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos tus experiencias, tus ideas, tu proceso creativo. Espero que las preguntas hayan sido pertinentes y bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros en este miércoles de conversatorio. En la siguiente edición platicaremos con otra artista muy relevante en el contexto local, que es Lucía Prudencio. Espero que nos puedan acompañar. Hasta luego.